entramos a la unidad 7, que tiene que ver con todo el tema de las ganancias del productor y de la función de oferta del productor. Además de estudiar estos temas, los vamos a estudiar también desde la perspectiva de los mercados de competencia perfecta y de los mercados de competencia imperfecta. Entonces, nosotros vamos a aprender en esta unidad lo siguiente: si a nosotros nos dan una función de costo total por parte de una empresa, la función de costos de una empresa, y nos dan además la función de demanda del consumidor del mismo bien X, ¿cómo hacemos entonces, con base en esta información, encontrar las ganancias del productor y la función de oferta del productor? Recordando nuevamente que vamos a realizar estos ejercicios en dos escenarios diferentes. Uno, cuando estamos en el marco de un mercado de competencia perfecta, en donde se dice que la empresa, cuando es un mercado de competencia perfecta, se dice que la empresa es una empresa precio aceptante. Cuando se habla de una empresa precio aceptante, lo que se está indicando es que la empresa acepta el precio del mercado y por lo tanto es un mercado competitivo. Y también en algunos otros textos, en lugar de precio aceptante, se utiliza la frase una empresa tomadora de precios. De cualquiera de las dos maneras se puede decir. Y dijimos que también vamos a examinar el tema en el contexto de los mercados de competencia imperfecta. Ok, para esto vamos a necesitar algunas herramientas matemáticas que ya ustedes seguramente han visto en su curso de matemática aplicada, como son las derivadas, para efectos de poder maximizar o minimizar una función, encontrar máximos o encontrar mínimos de una función en una variable. Muy bien, entonces procedamos con lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que definir lo siguiente: que las funciones de costo total de una empresa son una función de Q, es decir, dependen de Q, dependen de la cantidad. Nosotros también hemos visto que los ingresos de una empresa también provienen de las cantidades que se vendan, y los ingresos provienen simplemente de multiplicar P por Q, es decir, precio por unidad por cantidad vendida, ¿verdad? Esta cantidad vendida se refiere a la cantidad demandada por los consumidores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa eventualmente puede realizar algún nivel de producción Q, pero probablemente toda esa producción no sea vendida. La producción efectivamente vendida es la que compran los consumidores y esa es la que está relacionada acá. Por lo tanto, esta cantidad es la cantidad demandada. También esto lo podemos expresar de la siguiente forma: el precio, que se puede señalar en términos de Q, multiplicado por Q. Digamos que estos son los ingresos totales de la empresa en términos de Q. Entonces, aquí tenemos los costos de una empresa, los costos totales que dependen de las unidades que se produzcan, esencialmente, y tenemos los ingresos de la empresa que dependen de esto. Aquí debo recordarles que, digamos, colocándoles un ejemplo, que cuando a mí me dan, por ejemplo, una función de demanda, a mí me dicen cantidad demandada, por ejemplo, lineal, digamos, una cantidad demandada que es, por ejemplo, 20 menos 2P. Digamos, esta es una función típica lineal de una función de demanda. Si yo a esta función le encuentro su función inversa, es decir, despejo P de aquí, pues a mí lo que me queda es lo siguiente: Q menos 20 sobre 2 me queda igual a P. Es decir, aquí está P en términos de Q. Por eso aquí se pone P en términos de Q. Esa es la razón por la cual se coloca. En realidad, esta es la función inversa
como ya ustedes saben calcular funciones inversas, esta es la función inversa de la demanda. Muy bien, entonces aquí tenemos los costos, aquí tenemos los ingresos totales. Entonces, la función de ganancias de un empresario, ¿verdad?, no es otra cosa sino los ingresos totales menos los costos totales. Obviamente, ¿verdad? Ingreso menos costos, si yo los ingresos le resto los costos, pues simplemente obtengo las ganancias del productor. Entonces, observen eso. Ahora observen lo siguiente. Si yo quiero, si mi objetivo, que es el objetivo de todo empresario, es maximizar sus ganancias, las ganancias, estas son las ganancias. Si yo quiero maximizar las ganancias y saber cuál es el valor de Q o cuál es el valor que debo, el valor de Q que hace que esta función sea máxima, si yo quiero conocer eso, pues entonces simplemente lo que tengo es que derivar la función pi con respecto a Q, y esto es igual la derivada del primer término, la derivada del ingreso total de Q sobre dQ, menos la derivada del costo total de Q con respecto a Q, y eso lo igualo a 0. Cuando yo quiero encontrar el máximo de esto, simplemente lo que tengo que derivar, y al derivar, igualar a 0 para poder saber cuál es la condición. Aquí, claramente nosotros sabemos que esto, siempre que es una derivada, esta es la derivada del ingreso, se llama ingreso marginal. La derivada del ingreso con respecto a Q se llama ingreso marginal. Menos esto que está aquí es la derivada del costo, se llama costo marginal. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿De dónde se concluye? Forzosamente entonces se concluye que para efectos de maximizar las ganancias, ¿verdad?, para efectos de maximizar las ganancias, entonces el ingreso marginal menos la condición que ustedes conocen como condición de primer orden, ¿verdad?, cuando hicieron derivadas allá en el curso de matemática aplicada. Entonces, la condición de primer orden dice que para yo encontrar el máximo de la función de ganancia, simplemente el ingreso marginal menos el costo marginal tiene que ser igual a 0, de donde se concluye claramente que el ingreso marginal, colocando esto al otro lado, tiene que ser igual al costo marginal. Esta es la condición de primer orden. Entonces, cuando a mí me indiquen o me soliciten que encuentre el valor de Q que maximiza la función de ganancia, simplemente lo que tengo que hacer es encontrar el ingreso marginal, encontrar el costo marginal, igualarlos y encontrar el valor de Q. Eso es todo lo que hay que hacer. Muy bien. Ahora bien, hay una condición que es la condición de segundo orden. Recuerden, la condición de primer orden es esta, pero la condición de segundo orden dice que la segunda derivada tiene que ser menor que 0 para que sea un máximo. La segunda derivada tiene que ser menor que 0. Recuerden que cuando ustedes tienen una función, ustedes la derivan por primera vez, esa es la condición de primer orden, igualan a 0, y allí encuentran lo que se llaman los puntos críticos. Y después se encuentra la segunda derivada, y la segunda derivada tiene que ser menor o igual, tiene que ser menor que 0 para que haya un máximo. Y si la segunda derivada es mayor que 0, ahí hay un mínimo. Por lo tanto, la condición de segundo orden sería que la segunda derivada, ¿verdad?, derivada 2 de pi con respecto a Q, tiene que ser igual a la derivada 2 del ingreso total con respecto a Q menos la derivada 2 de costo total con respecto a Q, la segunda derivada, eso tiene que ser menor que 0. Esa es la condición de segundo orden. ¿De dónde se concluye? Entonces, se concluye, ¿verdad? Bueno, esto de aquí, entre otras cosas, es la derivada, la segunda derivada de esta expresión. Esta es la primera derivada, entonces la segunda derivada es la derivada de esta, la derivada del ingreso marginal con respecto a Q,
menos esto que está aquí es la derivada del costo marginal, ¿verdad? Con respecto a Q, esto tiene que ser menor que 0. ¿De dónde se concluye que la derivada del ingreso marginal con respecto a Q, esta, pasando esta al otro lado, queda menor que la derivada del costo marginal con respecto a Q? Esto es lo que se llama la condición de segundo orden. Entonces, para yo encontrar el máximo de esto que tengo que hacer, igualar ingreso marginal a costo marginal, pero debe verificarse además que esto esté sucediendo para corroborar que el punto que se ha encontrado sea un punto máximo y no mínimo. Tiene que confirmarse esto, porque en caso contrario, que esto sea mayor que esto, pues no encontramos un máximo, sino que lo que encontramos es un punto mínimo. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos con relación a las ganancias. Ya sabemos cómo encontrar entonces, cómo maximizar la función de ganancia mediante esta ecuación. Esta es la ecuación del equilibrio del productor, básicamente. Muy bien, voy a borrar aquí ahora. Muy bien, entonces ahora vamos a establecer la diferencia que hay entre una empresa que se encuentre funcionando en un mercado, en el contexto de un mercado competitivo, en uno que no lo sea. Entonces, bien, nosotros hemos dicho, hasta el momento, hemos dicho que entonces los beneficios del productor son el ingreso total del productor menos los costos totales del productor. Y habíamos dicho esto, que el ingreso es P de Q por Q, o sea, precio por cantidad, menos costo total de Q. Eso es lo que hemos dicho. Ahora bien, si yo derivo hago la derivada con respecto a Q, entonces obtengo, esto es un producto, para yo derivar con respecto a Q tengo que hacer lo siguiente: derivada de P con respecto a Q por Q más, ¿verdad? Ahora, P de Q por derivada de Q con respecto a Q. Esa es la derivada de esta primera parte del ingreso total. Esto que está aquí es el ingreso total, ¿verdad? El ingreso total. Bien, entonces, resulta, perdón, y aquí me falta, esta es la derivada de esto, toda esta expresión es la derivada de esto, y falta aquí la derivada del costo total, que es, menos, voy a poner aquí, costo marginal. La derivada del costo total se llama costo marginal. Muy bien. Bien, entonces eso tiene que ser igual a 0, habíamos dicho. Muy bien. Ahora, ¿qué me queda de todo esto? Me queda de lo siguiente. Me queda derivada de P con respecto a Q por Q más P de Q, ¿verdad? Derivada de P. Vamos a ya dejarlo sin el paréntesis, más P, porque derivada de Q con respecto a Q es 1, entonces me queda solamente la P, esta, solamente la P, menos, ¿verdad? Aquí me queda costo marginal igual a 0. Así me quedó, de manera que entonces, pasando el costo marginal para allá, para el otro lado,
me quedaría lo siguiente, reformulando, costo marginal es igual. Esto lo voy a escribir de una manera diferente. Voy a colocar primero P y luego coloco dP de Q por Q. Me quedaría así, ¿verdad? Eso sería. Entonces, resulta que yo puedo hacer lo siguiente, costo marginal, colocarlo igual, saco P, factorizo P y me queda aquí 1 más, ¿verdad? Saqué P, entonces aquí me queda, para no alterar esto, me queda dP de Q y aquí me queda por Q sobre P. ¿Cómo hace uno para verificar si esto está correcto? Si lo que yo acabo de hacer es correcto, pues simplemente multiplico, ¿verdad? P por 1, P, ¿verdad? Y al multiplicar P por esta expresión, este P se cancela con este P y me queda eso que estaba ahí. O sea que esa expresión es equivalente. Y continuamos acá entonces. Continuamos aquí. Entonces, de aquí se concluye lo siguiente, nuevamente, continúo, costo marginal igual. Ahora voy a hacer el siguiente truco matemático, P factor de 1 más, y voy a colocar lo siguiente, 1 aquí, y voy a colocar este debajo, pero lo voy a colocar al revés. Es decir, me quedaría lo siguiente, dQ, dP, al revés, y acá, por P sobre Q. ¿Usted quiere verificar si eso que yo hice es correcto? Bueno, entonces aplique la ley de la oreja. Y si usted aplica la ley de la oreja, resulta que esto le va para arriba y esto le queda ahí. Y le queda exactamente igual a la expresión. Y de aquí continuamos. Costo marginal quedaría igual a P que multiplica 1 más 1. Y por si acaso no recuerdan ustedes que esto que está aquí es la fórmula de elasticidad precio de la demanda. O sea, que el costo marginal tiene que ser igual a eso. Ahora bien, observe esto. Si el mercado es de competencia perfecta, es decir, la empresa es tomadora de precios, entonces la elasticidad precio de la demanda tiende a menos infinito. Esta elasticidad es altísima, ¿verdad? Por lo cual, si usted en matemática aplicada viera un límite, cuando la expresión del denominador tiende al infinito o a menos infinito, toda la expresión tiende a cero. Y esta expresión tiende a cero, por lo tanto, el costo marginal. Entonces, así, el costo marginal nos queda igual al precio factor 1 más 0. Porque esta expresión completa tiende a 0. Entonces, si esta tiende a menos infinito, antes de colocar aquí, entonces quiere decir que 1 sobre la elasticidad precio de la demanda tiende a 0. Y entonces el costo marginal se convierte en eso, es decir, el costo marginal se convierte en precio por 1, porque 1 más 0 es 1 y precio por 1 es precio. Entonces, con esto, yo les estoy indicando lo siguiente, que cuando nosotros estamos hablando de una empresa que está en un mercado competitivo, su costo marginal tiene que ser igual al precio. O sea, entonces, reformulando todo. Reformulando todo, entonces quedaría que en competencia perfecta
en competencia perfecta, ¿verdad? En esa competencia perfecta, maximizar los beneficios. Para maximizar los beneficios, el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal y esto tiene que ser igual al precio. Es lo que acabamos de ver. Ingreso marginal, habíamos dicho que era igual al costo marginal, que era la condición de primer orden, y ahora decimos es igual al precio. Ahora, ¿qué pasa cuando el mercado es de competencia imperfecta? Cuando el mercado es de competencia imperfecta, simplemente entonces lo que sucede es que el costo marginal, el ingreso marginal, que es el mismo costo marginal, ¿verdad? En este caso, el ingreso marginal, que es el mismo costo marginal, tiene que ser menor que el precio. ¿Y por qué es menor que el precio? Porque recuerden, ¿verdad?, que este número es un número negativo, ¿verdad? Entonces, quiere decir ello que el costo marginal debería ser entonces menor que el precio. El ingreso marginal debería ser menor que el precio. Entonces, en competencia imperfecta, si la empresa está en competencia imperfecta, sucede esto, y en cambio en competencia perfecta, esa es la gran diferencia que hay entre los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia perfecta. Ahora bien, ¿cuáles son los mercados de competencia imperfecta que más se estudian? Bueno, está el monopolio y está el oligopolio. Entonces, el monopolio trata acerca de una empresa, es una sola empresa la que produce un determinado bien. En cambio, que el monopolio son un número contado pequeños de empresas que producen ese bien. Ahora, aquí hay un problema con el oligopolio. Si ellos no se cartelizan, el oligopolio se comporta como un mercado de competencia perfecta. Si no se cartelizan, pero si el oligopolio se carteliza, actúa entonces en el caso de ese como un monopolio. Y ese es el motivo por el cual las empresas oligopolísticas en Colombia que se han cartelizado se han vuelto monopolio, un monopolio no regulado, y por lo tanto la autoridad gubernamental tiene que hacer y aplicar sanciones. Entonces, en suma, en los mercados de competencia, siempre que yo quiera maximizar la ganancia, tengo que observar esta ecuación, y en los mercados de competencia imperfecta tengo que observar esta ecuación que está acá. Esas son las condiciones para maximizar las ganancias. Muy bien. Ahora procedamos a hacer el siguiente ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, les voy a hacer un recordatorio, ¿verdad? Antes de proceder a hacer los ejercicios, les voy a hacer un recordatorio, que es el siguiente. Recordatorio, vamos a colocarlo aquí, un recordatorio, vamos a colocarlo aquí, que es el siguiente. Si yo tengo el ingreso total y lo divido por la cantidad, ¿sí?, eso me da lo que se llama el ingreso medio. La diferencia, digamos, en forma de notación, es que el ingreso marginal, para diferenciarlo del ingreso medio, pues acá no se le coloca nada. IM significa ingreso medio, IMG significa ingreso marginal. Esto se llama el ingreso promedio. Es decir, si un productor quiere saber cuánto es su ingreso promedio, lo que tiene que sacar son todos los ingresos totales, dividirlo entre la cantidad que vendió, y ahí le da el ingreso medio o ingreso promedio. Esto se llama ingreso medio o promedio. Igual sucede para los costos. Si yo divido los costos totales, lo divido entre la cantidad, una simple división, eso da el costo medio, ¿verdad?, o costo promedio. Costo medio o costo promedio. Obsérvese que aquí es importante que usted sepa que si yo divido, recuerden que yo les decía que el ingreso total era P por Q. El ingreso total era P por Q. Al dividirlo sobre Q, eso me da que esto es igual a P.
siempre, ¿verdad? Entonces, otra conclusión que nosotros sacamos es que, conclusión, ¿verdad? Ingreso medio siempre es igual al precio, ¿verdad? Bien, entonces, con todo esto, ¿qué queremos significar? Con todo esto, ¿qué queremos significar? Bueno, entonces con esto nosotros significamos lo siguiente: que las condiciones de competencia perfecta era maximizar esto, y este precio aquí podemos colocar ahora ingreso medio, y acá el precio, este es aquí el ingreso medio, el costo marginal, el ingreso marginal, que es lo mismo que el costo marginal para el caso de mercados de competencia imperfecta, es menor que el precio, que es el ingreso medio, porque siempre, en todos los casos, el ingreso medio es igual al precio. El precio es igual al ingreso medio, que es lo que acabamos de indicar. Muy bien. Bien, entonces, vamos a dejar esa conclusión allí anotada y vamos simplemente ahora a proceder a resolver los siguientes ejercicios.